Aquí están grabando. Están reconocidos obviamente reconocidos obviamente en la Constitución. Están reconocidos sus derechos en el Tratado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos del Adulto Mayor, que por cierto acaba de ser ratificada para el Estado mexicano. Luego vamos a platicar de ese tema. Y desde luego tenemos la ley reglamentaria a nivel federal y a nivel estatal. Vamos a empezar a platicar hoy en esta clase de lo que es la Ley de Desarrollo Integral del Adulto Mayor para el Estado de Jalisco. Y esta ley impacta obviamente a las obligaciones que tienen las autoridades, tanto estatales como municipales, y las personas en general, respecto a las obligaciones que tienen para reconocer y garantizar los derechos del adulto mayor. Nosotros, esta ley se las voy a reenviar ahorita ratito, con mucho gusto para que ustedes la tengan. Y nosotros podríamos empezar a platicar acerca de cuáles son los objetivos específicos que tiene esta ley, que les vuelvo a repetir su nombre, se llama Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor en el Estado de Jalisco. Los objetivos de la ley son primeramente reconocer los derechos de los adultos mayores para su ejercicio. Es decir, entender que en el Estado de Jalisco los adultos mayores tienen derechos. Entonces el Estado tiene la obligación de crear los mecanismos para que entonces estos derechos puedan ser ejercitados por todos los adultos mayores. Segundo, promover acciones de salud, de recreación, de participación socioeconómica con el fin de lograr una mejor calidad de vida en los adultos mayores. Y fíjense ustedes cómo este objetivo de esta ley se relaciona directamente con el hecho de acabar con un falso paradigma. El falso paradigma tiene que ver con el hecho de considerar que el adulto mayor ya no tiene derecho de recrearse, no tiene derecho de participar, no tiene derecho de continuar con una vida laboral. El hecho de que muchos adultos mayores concluyan su tiempo laboral y estén jubilados no significa que no tengan el derecho de que el Estado les permita continuar realizando una participación socioeconómica para la comunidad, para la familia, para el Estado. Luego tendríamos otro objetivo que me parece muy importante, que es también establecer cuál es la responsabilidad que tiene la familia respecto a los adultos mayores. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la sociedad? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Estado con la finalidad de promover y apoyar todos los derechos del adulto mayor para que éste pueda tener una vida en donde puede ejercer en una forma plena sus derechos? Y vamos a platicar de este tema muy específico que se entrelaza mucho con las obligaciones de carácter civil, para entender cuáles son las obligaciones que nosotros que tenemos al núcleo familiar, adultos mayores, tenemos con ellas y con ellos. Cuáles son las prohibiciones que tenemos como hijos, como sobrinos, etcétera, etcétera. Este es un tema muy práctico que creo que a ustedes les podrá empezar a checar algunas hipótesis que espero no las estén viviendo, pero que la ley prohíbe, y que por el contrario hay derechos específicos que tienen personas que son parte de su familia respecto a todos los adultos mayores. Otro objetivo de la ley es propiciar que la sociedad en general desarrolle una cultura de conocimiento, de respeto y de aprecio por los adultos mayores. Y esto me parece a mí muy importante en desarrollar una forma cultural y ética. Es decir, el acabar con el tema de que el adulto mayor debe de estar enclaustrado, que el adulto mayor no puede tomar decisiones en el seno de una familia o de una comunidad, que el adulto mayor no debe de ser apreciado. Todo lo contrario, la ley lo que promueve es precisamente una cultura por el aprecio a los adultos mayores.
Fíjense ustedes que vamos a platicar de cuáles son los derechos, les voy a poner algunos ejemplos de lo que vivimos en México y de lo que han hecho en otros países, que me parece súper interesante, tomando en consideración experimentos que han permitido que las nuevas generaciones propicien un acercamiento con el adulto mayor y que han sido experimentos muy buenos, porque han tenido beneficios muy importantes para las comunidades y luego platicamos de ese tema. Y luego, desde luego, el último objetivo de la ley es precisamente propiciar la igualdad de oportunidades del Estado al resto de la sociedad. Y ahí nosotros estableceríamos pues ese elemento tan importante que tiene que ver con el hecho de que el adulto mayor no sea discriminado, que el adulto mayor, el Estado le propicie todas las condiciones para que pueda ejercer en una forma plena todos los derechos que vamos a platicar, ¿ok? Entonces, bueno, esos serían los objetivos de la ley. Ahora, el artículo que le continúa nos habla acerca de quién estará a cargo de proteger estos derechos del adulto mayor. Permítanme 2 segunditos, que aquí tengo un problema de carácter técnico. A ver, espérenme 2 segunditos. Ay, Dios. Ay, Chirio, espérenme 2 segunditos, por favor. Ay, Diosito, a ver, espérenme. Ajá, muy bien. Y aquí nos habla de quién son las autoridades encargadas de vigilar y de aplicar esta ley del adulto mayor. En primer lugar, tenemos que el encargado de aplicar esta ley es el Poder Ejecutivo. Cuando nosotros hablamos del Poder Ejecutivo, sabemos que el titular del Poder Ejecutivo a nivel federal es el presidente de la República. El titular del Ejecutivo a nivel estatal es el gobernador del estado de Jalisco. El titular del Poder Ejecutivo a nivel municipal es cada presidente municipal, de tal forma que nosotros entendemos que, bueno, cuando hablamos del Ejecutivo, vamos pensando en este caso como es una ley estatal, el Ejecutivo del estado de Jalisco no únicamente está conformado por el gobernador, sino que el Poder Ejecutivo está conformado por secretarías, Secretaría de Educación, Secretaría de Asistencia Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Cultura, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Participación Ciudadana, etcétera. Entonces, obviamente, cada secretario le rinde cuentas, obviamente, al titular, que es el gobernador. Entonces, en este caso, se establece quién está encargado de vigilar y aplicar la ley de protección de los derechos del adulto mayor es el Poder Ejecutivo, a través de sus secretarías, a través de todos los organismos que son parte de la administración pública, de acuerdo al ámbito de sus competencias. Dentro de la administración pública en el estado de Jalisco tenemos lo que se llaman organismos públicos descentralizados. Y tenemos, por ejemplo, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, tenemos la Secretaría de Asistencia Social, tenemos OPDs de salud. Entonces, todas las autoridades y dependencias que se desprenden de la administración pública, en pocas palabras, están obligadas a vigilar, están obligadas a proteger todos los derechos que establece esta ley. Estos son los primeros. Luego, ¿quién más está obligado a reconocer y a garantizar los derechos de esta ley? Los ayuntamientos. Entonces, nosotros entendemos que en Jalisco tenemos 125 ayuntamientos. Son 125 municipios. Por lo tanto, todos estos ayuntamientos, desde sus respectivas competencias, desde los DIFs, desde sus direcciones de asistencia social, están obligadas a vigilar y a proteger los derechos del adulto mayor. Y esto es muy importante entenderlo, porque a veces cuando se viola un derecho, tú puedes decir, oiga,
¿Con quién voy? ¿O a dónde voy? ¿Quién es el encargado de hacer que se me cumpla este derecho? Son ellos. Bueno, también tenemos que son vigilantes de esta ley los organismos de la sociedad civil. Estamos hablando de todas las organizaciones del sector privado, del sector social, que en un momento determinado hayan firmado convenios, sea con la federación, sea con el Estado, sea con los municipios, y que estas asociaciones tienen como finalidad precisamente el proteger los derechos del adulto mayor. Entonces, ahí estaríamos hablando. Y cuarto, una secretaría muy importante en Jalisco, que sería la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Ahora, fíjense bien, yo de entrada puedo decirles que inicialmente el tema de los derechos del adulto mayor era un tema en donde se entendía que los derechos del adulto mayor se protegían bajo una forma de asistencia social. Y por eso vamos pensando que cuando se hizo esta ley, que por ejemplo aquí en el estado de Jalisco fue en la época de Emilio Márquez, podemos entender que el paradigma era el asistencialismo social. Sin embargo, quiero platicarles que ahora, en el 2023, nosotros entendemos que los derechos del adulto mayor no nada más son un tema de asistencia social, sino que los temas del adulto mayor, así como el tema, por ejemplo, de las niñas y de los niños, el tema de las mujeres, no es nada más un tema que impacta a las dependencias de asistencia social, como son la Secretaría de Asistencia Social o el DIF, por ejemplo, no, sino que estos derechos deben de ser reconocidos y garantizados en una forma integral. Y cuando nosotros hablamos de una forma integral, significaría que no es un tema asistencialista, sino que es un tema de una obligación del Estado que se reporta en la federación, en el Estado, en los municipios, para desarrollarlos en una forma total. Es decir, asistencial a veces nos habla de los grupos de asistencia social, que serían los adultos mayores que están en una situación problemática de discriminación, ¿verdad? Y ahí podríamos decir los adultos mayores que tienen hambre, los adultos mayores que están enfermos, los adultos mayores que viven pobreza extrema. Ese es el asistencialismo, ¿no? Aquí estamos hablando de todos los derechos que tienen los adultos mayores, aunque sea rico, aunque sea culto, aunque sea, o sea, impacta en absolutamente en todas las personas que son adultos mayores, independientemente que sean o no sujetos de asistencia social. Y creo que eso es algo interesante y es importante de entender en esta evolución de los derechos de los adultos mayores. Ahora, para poder nosotros empezar a entender esta ley, yo creo que es importante empezar a conocer los términos, ¿verdad? Y vamos empezando a checar. A ver, en Jalisco, ¿quién es un adulto mayor? En Jalisco, un adulto mayor es una persona, hombre o mujer, que tiene más de 60 años de edad. Y fíjense ustedes, no son 65 años, son 60 años de edad. A partir de los 60 años de edad, todas las personas somos consideradas como adultos mayores y por lo tanto tenemos el beneficio del reconocimiento de los derechos que aplican en esta ley estatal, en la ley federal y en el tratado y la convención internacional que luego vamos a platicar. Luego, otro concepto importante para poder aplicar esta ley del adulto mayor sería, por ejemplo, muy buenos días, José María Calderón, aquí estoy viendo que me dicen presente. ¿Qué es la asistencia social? La asistencia social es el conjunto de todas esas acciones que tienen como finalidad mejorar todas las circunstancias de carácter social que impiden a una persona su desarrollo integral. Cuando nosotros hablamos de cuál es la lógica de la asistencia social, estamos hablando de esas acciones encaminadas a proteger físicamente a las personas, a proteger
mentalmente a las personas, a poder establecer circunstancias para que sean tratadas con igualdad social. Estamos hablando desde luego de esas personas que tienen un estado de necesidad, de esas personas que tienen una desventaja física, una desventaja mental, de esas personas que requieren incorporarse a una familia, que necesitan de una protección especial por parte del Estado para entonces poder vivir en una forma integral todos sus derechos de adulto mayor. Pero yo les vuelvo a decir, hoy en día el tema de los derechos del adulto mayor no nada más es de asistencia social, es de protección integral. Cuando se hizo la ley, sí, el concepto era asistencialista. Hoy en día el concepto ya no es asistencialista. De hecho, México es de los países que firmó esa Convención de Desarrollo de los Derechos de la Convención Interamericana del Adulto Mayor, en donde cambia esa visión. Los derechos humanos del adulto mayor no nada más se protegen a aquellos que están en ese estado de desigualdad, de pobreza extrema, de problemas físicos, de problemas mentales, de problemas económicos, sino que se deben de proteger de una forma integral, independientemente del estatus, independientemente de que tengas buena economía, independientemente de que goces la tranquilidad de vivir bien en el seno de una familia que te respete y que te quiere, etcétera, etcétera. Entonces, pero esa es la asistencia social. O sea, la asistencia social entra para proteger a adultos mayores que están en un estado de desventaja, que requieren de una protección especial por una cuestión económica, por una cuestión social, por una cuestión de salud. Luego tendríamos también un concepto importante que es quién es la familia del adulto mayor. Entonces, obviamente, la familia del adulto mayor es todo aquel vínculo, a toda aquella persona que es parte de un vínculo, que es parte de una relación interpersonal que está basada en los lazos consanguíneos, en los lazos filiales, ¿verdad? Y desde luego se genera como consecuencia de esos lazos consanguíneos, de esos lazos filiales, y se genera entre sí. Entonces, esa sería la familia del adulto mayor. Hay otro concepto que aparece en la ley que me parece muy importante que ustedes sepan, que es el concepto de lo que es la gerontología. La gerontología es la rama de la ciencia que estudia en una forma integral todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, todo lo que tiene que ver con la vejez, todo lo que tiene que ver con las causas, con los efectos, con las consecuencias de lo que sucede en las personas por el transcurso del tiempo después de los 60 años. Entonces, la gerontología es esta rama de la ciencia que estudia la vejez, en pocas palabras. Luego tendríamos otro concepto que me parece muy importante, que es lo que se llama el concepto de lo que es la integración económica y social, porque habíamos escuchado en la parte de arriba que dice que uno de los objetivos de la ley es precisamente lograr la integración económica y social del adulto mayor. Y cuando entonces ustedes escuchen qué significa eso de la integración económica y social del adulto mayor, tenemos que entender que esto se refiere a todo ese conjunto de acciones que deben y que tienen una obligación todas las dependencias de la administración pública a nivel estatal y municipal, y desde luego también platicamos de la sociedad civil organizada que tiene como finalidad proteger los derechos del adulto mayor, que tengan como finalidad propiciar el desarrollo del adulto mayor, el aumento de su capacidad productiva, el mejoramiento de su productividad. Entonces, cuando se habla de integración económica y social, se habla qué acciones debe de realizar el Estado, el municipio, el apoyo de la sociedad civil para efectos de que esa persona aumente su productividad económica. Pero también hablamos de integración social, que significará entonces también qué acciones debe de realizar estos órganos con la finalidad de que el adulto mayor tenga una participación de carácter social. Y cuando nosotros hablamos de una participación de carácter social, estamos hablando, fíjense bien, desde
los derechos de voz y voto que tienes adentro de tu familia, los derechos de voz y voto que tienes en tu comunidad, en una forma social, una forma hasta política. Es una forma integral. Esa es tu participación social. Bueno, luego conoceríamos otro concepto que aparece en la ley, que creo que es importante que ustedes conozcan, que es el concepto de lo que es la geriatría. La geriatría es la rama de la medicina, es una especialidad médica que tiene como finalidad estudiar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación de todas las enfermedades de los adultos mayores. Entonces, sí me parece muy importante entender que todas esas enfermedades del adulto mayor, pues son, ustedes a donde deben de ocurrir, yo dentro de 4 años es con el geriatra. Y quiero decirles que el geriatra checa cuestiones de prevención de enfermedades, de tratamientos de seguimiento de enfermedades, tanto físicas como mentales, ¿verdad? Entonces, esa es la geriatría, ¿verdad? Luego nosotros podemos hablar de otro concepto que aparece ahí en la ley, que es un concepto que parece interesante que ustedes conozcan, es un concepto que se denomina barreras arquitectónicas. Y miren, eso de barreras arquitectónicas se dice como algo muy simple y piensen ustedes que el Estado tiene obligación de quitarnos esas barreras arquitectónicas. Las barreras arquitectónicas son todos aquellos obstáculos que pudieran entorpecer el libre desplazamiento de los adultos mayores en todos los espacios públicos, tanto en su exterior como en el interior. Son las barreras arquitectónicas, porque hay una gran obligación del Estado de quitarlas. Así como nosotros estábamos hablando de esa ley que protege a las personas que tienen una discapacidad física o motora, pues tenemos que hablar de esas barreras arquitectónicas que impiden que un adulto mayor se pueda desplazar con libertad, con fluidez en la calle o adentro de un edificio también, ¿verdad? Y fíjense ustedes que eso es súper interesante porque cuando de repente vamos a una clínica del Seguro Social y nos dicen, suba 3 pisos, y ustedes no pueden subir 3 pisos porque tienen una problemática física y no hay un elevador o no hay una forma de apoyarles, esa es una barrera arquitectónica, ¿verdad? Vamos a platicar acerca de eso. Bueno, entonces, bueno, eso sería pues como esos conceptos que aparecen en la ley y que a mí me pareció importante que ustedes los conozcan. Ahora, cuando nosotros hablamos del adulto mayor y de los derechos del adulto mayor, así como se acuerdan que platicamos de cuáles son los principios rectores de los derechos humanos en una forma integral, la progresividad, la autonomía, la universalidad, etcétera, etcétera. Bueno, así también nosotros tenemos que entender que para hablar de leyes, que para hablar de derechos del adulto mayor, la ley establece sobre qué principios se basa la observancia de esa ley. Y entonces nos hablaremos primeramente de un principio que es muy importante, que es el principio de la autonomía y de la autorrealización. ¿Qué significa eso? El principio de autonomía y autorrealización significa que los derechos del adulto mayor deben de efectuarse con la finalidad de que el adulto mayor se fortalezca en su autosuficiencia, en su capacidad de decisión, en su desarrollo integral. Es decir, que todas las acciones le permitan al adulto mayor tener autonomía. Ese es el principio de autonomía y autorrealización, que es un principio muy importante. Luego tendríamos otro principio, que es el principio de la integración. Y ese principio nos dice que el adulto mayor debe de estar inserto en todos los órdenes de la vida pública, en todos.
Y aquí platicaríamos entonces cómo de repente que, por ejemplo, establezcan, solicito contador 20 años, es violatorio a este principio de integración. Club, se solicita partido político, incorporarse máximo 35 años. Es violatorio a este principio de integración. Es decir, porque entonces se están discriminando. Y quiero decirles, nos discriminan todos los días. Hay miles de prácticas que van en contra de estos principios, ¿verdad? Y aquí pues vamos a platicar acerca de cómo, no obstante que existe la ley, pues seguimos sufriendo la violación de estos derechos. Pero es importante conocerlos porque el conocer un derecho trae consigo que tú puedas exigir el cumplimiento de ese derecho. Y luego saber a quién le voy a exigir el cumplimiento de ese derecho, ¿verdad? Que creo que eso es la lógica que tiene este curso, ¿verdad? Luego, hay otro principio muy importante, que es el principio de la corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad significa cuando un adulto mayor vive en una familia, en una comunidad, en un estado, en un municipio, cuáles son las obligaciones que tiene de entrada la familia, pero también cuáles son las obligaciones que tiene el Estado, cuáles son las obligaciones que tiene el municipio en una situación de corresponsabilidad, de responsabilidad para que el adulto mayor viva en una forma integral todos sus derechos. Esa es la corresponsabilidad. Luego tenemos otro principio muy importante, que es el principio de la atención diferenciada. Y la atención diferenciada significa que el Estado, que el municipio, que la federación tienen una obligación de crear programas, de implementar programas para que los adultos mayores puedan recibir sus derechos, hablando del hecho de que no todos los adultos mayores viven las mismas circunstancias. Es decir, esa es la atención diferenciada. Yo les podría decir, a ver, levanten la mano aquí todos los adultos mayores que cuentan con una pensión y que viven en el seno de una familia y que por lo tanto no tienen un problema económico y viven integrados en el seno familiar. Bueno, pues qué bueno, pero la atención diferenciada significaría la obligación del Estado de hacer programas para adultos mayores que no viven eso. Es decir, adultos mayores que viven en pobreza extrema, adultos mayores que no viven en el seno de una familia, adultos mayores que tienen una discapacidad, adultos mayores, a lo mejor no tienen pobreza extrema, pero no cuentan con con una economía que les permita, por ejemplo, sufragar gastos importantes de salud, de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos nosotros de atención diferenciada es eso, como dentro del adulto mayor tenemos diferentes circunstancias y diferentes posibilidades de los adultos mayores. Entonces, no todos somos iguales, en el sentido de que no todos tenemos las mismas problemáticas. Y la obligación del Estado es ir haciendo programas diferenciados de acuerdo a esas necesidades de las problemáticas que establezca pues un grupo en específico, como se los acabo de mencionar. Luego tendríamos también otro principio que me parece muy importante, que es el de atención preferente. Y fíjense ustedes, si nosotros hablamos de ese principio de atención preferente, estamos hablando de algo importantísimo. Y empieza como la primera parte. El principio de atención preferente, fíjense ustedes, de entrada, obliga a nuestra familia, obliga al sector público, obliga al sector social, el implementar valores y acciones que vayan encaminadas a que los adultos mayores no sean discriminados. Que los adultos mayores vivamos en circunstancias frente a todas las personas de acuerdo a la edad, en donde puedan gozar esa igualdad equitativa sin ser discriminados y por el contrario, considerando una situación de carácter físico
se requiere de una atención preferente. A mí me preguntan, ¿quién le gana en atención a los adultos mayores? Y yo creo que los únicos que le ganan en este principio de atención preferente serían las niñas y niños. Y está en ley. O sea, aquí en México dice el artículo 4º constitucional que la primera obligación que tiene el Estado, es decir, los primeros sujetos de atención del Estado deben de ser niñas, niños y adolescentes. Pero creo que después de niñas, niños y adolescentes, el principio de atención preferente nos hablaría de la obligación del Estado de considerar programas y apoyo que van dirigidos a adultos mayores. Y por último, el último principio, al hablar de los adultos mayores, sería el principio de participación. Y aquí nosotros podríamos hablar de ese principio que nos habla de los adultos mayores en todos los órdenes de su vida, en todo lo que hagan, deben de ser consultados, deben de ser tomados en cuenta. Fíjense ustedes, el derecho de participación es muy importante porque aquí aparece la obligación del Estado de tomar en cuenta su voz, de tomar en cuenta su presencia, de tomar en cuenta su intervención. Y fíjense ustedes, el asunto es importantísimo porque, así como lo vamos a checar, el derecho de participación significa, uno, que el Estado tiene que escuchar a mí como adulto mayor qué es lo que necesito, qué es lo que requiero, cómo propongo yo que, por ejemplo, se establezca un programa en favor mío. Ese es el derecho de participación, que mi voz sea escuchada. Pero el derecho de participación tiene como etapas, uno, cuando yo ante la autoridad le pido que mi voz sea escuchada para algo. El derecho de participación significa cuando la autoridad me escucha e incorpora en sus programas, incorpora en su quehacer lo que yo le pedí. Y luego la última etapa del ejercicio de participación, del derecho de participación, es cuando entonces el Estado te da cuentas de lo que hizo. Es decir, cómo te escuchó, cómo incorporó tu voz en ese programa y qué está haciendo. Ese es el derecho de participación y yo creo que el derecho de participación es importantísimo porque el derecho de participación implica entonces que el adulto mayor está teniendo presencia en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito de la programación administrativa. Y creo que pues ese es un principio muy importante que establece esa ley de derechos del adulto mayor. Entonces, bueno, pues hasta ahí estaríamos nosotros platicando de cuáles son los principios de la ley del adulto mayor en el estado de Jalisco, que como ya les dije, tiene un nombre muy largo. La ley se llama en una forma general, Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor. Así es como se llama la ley. Bueno, ahora, pues ya después de conocer algunos conceptos y de entender cuáles son los principios sobre los cuales se basa esta ley, empezaríamos a platicar de cuáles son los derechos que reconoce y garantiza en el estado de Jalisco los derechos del adulto mayor. Y fíjense ustedes, el primero de los derechos es el derecho de integridad, de dignidad y de preferencia. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos del derecho de integridad, de dignidad y de preferencia, nos habla, por ejemplo, uno, de la obligación que tiene el Estado mexicano a través de sus autoridades, y ahí estoy hablando de autoridades federales, estatales, municipales, de reconocer y garantizar esos derechos. Entonces, yo aquí puedo decirles que el respeto a los derechos humanos y el catálogo de los derechos humanos del adulto mayor está en la ley federal, en esta ley que les estoy platicando, y me parece hoy muy importante en los tratados y convenciones internacionales que el Estado mexicano ha firmado. Les platicaba al inicio de la clase, vamos a verlo posteriormente, que México acaba de ratificar la Convención Interamericana de los Derechos del Adulto Mayor. Y esto es importantísimo, les voy a platicar por qué. Cuando nosotros hablamos de un tratado internacional o de una convención,
a mí me gustaría pues explicarles de qué se trata esto, ¿no? Ustedes cuando escuchen la palabra tratado internacional o convención, de entrada, un tratado internacional o una convención internacional es un acuerdo de voluntades de dos sujetos del derecho internacional. Estamos hablando de un convenio. Es un convenio. Así como firmamos un convenio de arrendamiento, hagan de cuenta que dos sujetos del derecho internacional se unen con la finalidad de reconocer un derecho. De tal forma que el convenio internacional que nos habla del reconocimiento de los derechos del adulto mayor, por ejemplo, aquí en México, lo tenemos firmado México con la Organización de Naciones Unidas, México con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí el Estado mexicano, a través de esos organismos internacionales, que es la ONU o que es la Corte Interamericana, dice, yo me obligo a reconocer estos derechos, por ejemplo, hablando en específico los derechos del adulto mayor, en favor de mi adulto mayor. Y ese convenio, muchachos, hagan de cuenta que uno es ley suprema. O sea, un convenio en materia de derechos humanos tiene la jerarquía de la misma Constitución. Entonces, fíjense, si existe un convenio internacional, no es necesario que esté en la Constitución. Es con que tengamos el convenio firmado y ratificado, que es el caso del Estado mexicano, hagan de cuenta que todos los derechos que aparecen en esa convención son obligación para todas las autoridades mexicanas. Entonces, nosotros tenemos que entender que hoy en día un convenio internacional es una obligación de cumplir, de respetar, respecto de todas las autoridades. Y cuando yo hablo de todas las autoridades, estoy hablando de autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal. Por eso, hoy en día en México, el cumplimiento de los convenios internacionales es totalmente indispensable. Y creo que ya habíamos platicado de ese asunto de lo que es el principio de convencionalidad. Es, en pocas palabras, un convenio internacional es jerárquicamente tan importante como la Constitución. Y si México tiene firmado ese convenio, hagan de cuenta que ese convenio es ley nacional. Es decir, el Estado mexicano firmó ese convenio con la Corte, con la Comisión, con el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, que es la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, con el Sistema de Protección Interamericano, con la finalidad de que haga las acciones para que se reconozcan los derechos del adulto mayor aquí en México, en favor de los mexicanos, en favor de las personas que estamos aquí. Y miren, no nada más de los mexicanos, porque aquí los derechos se protegen en favor de las personas. Es decir, aunque seas extranjero, tienes esos derechos. De tal forma que entonces uno, pues el respeto de los derechos que aparece en la Constitución, en las leyes y en los convenios internacionales. Cuando nosotros hablamos de esos derechos de dignidad y de preferencia, obviamente estamos hablando de ese derecho de que un adulto mayor no puede sufrir ninguna discriminación. En pocas palabras, todos sus derechos se deben de garantizar sin distinción, obviamente que es una distinción por la edad. Entonces, eso sería no ser objeto por discriminación. Ese derecho de integridad, dignidad y preferencia nos habla de gozar con igualdad de las circunstancias y oportunidades económicas, sociales, culturales, que con la finalidad de que puedan seguir respetándose todos sus derechos, ¿verdad? En una sociedad que es heterogénea. Cuando nosotros decimos que una sociedad es heterogénea, es que todos somos diferentes. Hay niñas, hay niños, hay mujeres, hay personas que no son adultos mayores, pero el hablar de gozar de esa igualdad en todas las circunstancias, fíjense ustedes, si yo puedo decir gozar con igualdad, si nosotros hablamos el porqué de la existencia del SUAM, por ejemplo, porque una obligación de una universidad, fíjense que se desprende por ciento de un convenio internacional, es que las universidades, así como otorgan educación a jóvenes,
también tienen la obligación, bajo estas temáticas, de tratar con esta misma igualdad a adultos mayores. Entonces, a mí me dicen, oye, ¿la universidad tiene obligación de hacer cursos para adultos mayores? Claro que sí. Y qué bueno que Jalisco, qué bueno, mejor dicho, que nuestra Universidad de Guadalajara lo está haciendo. Y lo está haciendo, y fíjense ustedes que es una obligación para acabar pronto. Por eso, qué tan importante es reforzar, institucionalizar y mejorar todos estos cursos y todo este sistema del adulto mayor para cumplir entonces con esta ley. Un adulto mayor tiene un derecho, dentro de la integridad y dignidad y preferencia, a gozar de una vida con calidad. Una vida, y aquí voy a hacer un paréntesis muy importante, una vida libre y sin violencia, una vida sin maltrato físico o sin maltrato penal, sin maltrato mental. Es decir, estamos hablando de que la obligación de la ley es formular acciones para asegurarle al adulto mayor un respeto a su integridad física, a su integridad psicoemocional, fíjense ustedes, hasta su integridad sexual. Y la ley lo establece así. Entonces, cuando nosotros hablamos de gozar de igualdad de circunstancias, cuando hablamos de tener una vida de calidad, libre de violencia, nos habla de un asunto de integridad física, de integridad moral, de integridad psicoeconómica, de integridad social y de asunto hasta sexual, nos dice la ley. Allá, por aquellas personas que creen que también el sexo se acaba porque son los adultos mayores, hasta en eso se metió la ley, lo cual obviamente me da mucho gusto. Lo digo en broma y con todo el respeto a ustedes. Bueno, y luego tendríamos, obviamente, de estos derechos de integridad, el derecho a la protección contra toda forma de explotación. Toda forma de explotación, de aislamiento y de marginación. Y fíjense ustedes ahí cómo nos pueden doler tantos casos en los cuales los adultos mayores suelen estar marginados, suelen estar aislados o suelen estar explotados. Voy a empezar y vamos a empezarlo a platicar de todos los casos, ¿verdad? Pero así como, por ejemplo, hablar una forma de explotación, y lo vamos a ver en el desarrollo de la ley. Hay por ahí un artículo que dice que un adulto mayor que vive en el seno de una familia no tiene obligación de atender o cuidar a los hijos ni a los nietos sin su consentimiento. Una forma de explotación es cuando tú en un seno familiar te obligan a cuidar a los hijos. Una forma de explotación es cuando a ti te obligan por estar adentro de un seno de una familia a dar de una forma íntegra toda tu jubilación. Una forma de explotación significa obligarte a realizar todas las actividades que tienen que ver con el aseo de una casa, con hacer la comida de una casa. Es una forma de explotación. El cuidar a los nietos sin que tú quieras, el que te obliguen a hacer todas las acciones de limpieza y de comida de una casa, es explotación. Entonces, ahora, que se te aísle, que se te margine, es una forma de explicación. Nos vamos a ir de vacaciones, tú te quedas. Esa es una forma de marginación. Vamos a ir a cenar, tú te quedas. Es una forma de marginación. Vamos a tener una comida, una cena aquí en la casa, no salgas de tu cuarto. Es una forma de aislamiento. Eso está prohibido por la ley y es castigado. Bueno, continuaríamos. Que dentro de esos derechos de integridad, de dignidad y de preferencia, también tenemos el derecho a recibir una protección por parte de la familia y por parte de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que entender que, fíjense ustedes, nuestra familia tiene la obligación de protegernos. La sociedad tiene la obligación de protegernos. Las autoridades estatales, municipales y federales tienen la obligación de protegernos, ¿ok? Este es un derecho.
¿A qué más tenemos derecho los adultos mayores? A vivir en entornos seguros, a vivir en entornos dignos y decorosos, a vivir en entornos en donde sean lugares, y de ahí se habla, fíjense bien, la ley dice que preferentemente un adulto mayor debe de vivir con sus familiares o cerca de sus familiares. Y fíjense ustedes, es un derecho de dignidad y de preferencia del adulto mayor. Tienen derecho de vivir en un lugar en el cual pueda ejercer libremente esos derechos. Pero a mí, de esta parte del artículo, me parece muy importante el lugar en donde se habla de la preferencia, un derecho preferentemente a vivir cerca de sus familiares. Y eso es una obligación para el familiar, como podría ser una obligación del Estado o del municipio para apoyarle al adulto mayor a vivir cerca de sus familiares. De ahí se desprende, obviamente, en este asunto de la preferencia, a recibir un trato preferencial. Cuando nosotros hablamos del trato preferencial, estamos hablando, obviamente, de las acciones del Estado, del municipio, frente a los adultos mayores. ¿Qué significa esto? Recibir un trato digno, un trato apropiado. En cualquier tipo de procedimiento ante la autoridad estatal o municipal, tener preferencia. Yo no sé si ustedes chequen que de repente en los bancos ponen una fila para adultos mayores, pero el banco es privado. Aquí la obligación del Estado es que en todas las dependencias públicas tendría que haber un trato de preferencia para el adulto mayor. En pocas palabras, tendría la obligación de existir filas para darle la asistencia primeramente a los adultos mayores. Yo creo que ustedes pueden ir a algunas dependencias donde sí lo pueden observar, que hay una fila especial para adultos mayores o para personas con discapacidad o para mujeres embarazadas, ese es el trato preferente, pero sin embargo podemos nosotros considerar que hay muchos lugares donde no hay esa fila de atención preferente, como ejemplo en el Seguro Social. En el Seguro Social no hay, les vale. No puedo decir que les vale madre porque me están grabando y luego suena muy feo y muy poco ortodoxo de mi parte decir eso, pero así pasa. Entonces, ahí tendríamos nosotros que, pero ese es el trato de preferencia. Y aquí lo importante es entender que ese es el derecho. Si el Estado no lo está cumpliendo, la lógica de esto es cómo podemos exigir ese cumplimiento, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? En ese derecho de preferencia, de dignidad, de buen trato, hay un derecho muy importante a recibir representación, asesoría y asistencia jurídica en forma gratuita y mediante todos los medios necesarios en procedimientos judiciales o administrativos. Y miren ustedes, esto me parece tan importante. Déjenme platicarles un poquito. Nosotros aquí en Jalisco, cuando un adulto mayor es parte de un asunto administrativo judicial, vamos pensando una demanda, puede ser actor o puede ser contraparte, puede ser actor o puede ser demandado, cualquiera de los dos. Puede ser un asunto ante un juzgado, puede ser un asunto ante una autoridad municipal, puede ser un pago incorrecto de tránsito, puede ser una solicitud que nos quita una multa por un asunto de un reglamento municipal o estatal, etcétera. Es decir, cuando un adulto mayor esté adentro de un procedimiento administrativo o judicial, tiene la obligación de recibir y de tener asistencia judicial. Y no solo eso, representación. Fíjense ustedes, les voy a platicar, casos de la vida real. Muchos casos se dan adultos mayores que contratan, por ejemplo, abogados. Les voy a poner un caso que a mí me sucedió. Ustedes saben que tanto mi hermana como yo hemos sido toda la vida abogadas litigantes. Y resulta ser que la ley establece la obligación
de que hay una representación, aparte de tu abogado, de acuerdo aquí con la ley, una asistencia, una representación social. Vamos pensando que, por ejemplo, en el Poder Judicial existe lo que es la Procuraduría la Procuraduría Social. La Procuraduría Social está para proteger precisamente a grupos sociales, para representarlos, para checar que los procedimientos estén correctos. Tú puedes decir, mire, yo contraté un abogado, ¿verdad? Pues sí, pero resulta ser que si tú eres una persona adulto mayor, desde el primer acto, que podría ser desde donde se admite una demanda, es una obligación de que el representante social esté checando y se le dé vista. Y si no se cumple con eso, fíjense ustedes que todo ese juicio se puede hasta caer. Platicándoles de ese tema, miren, hace muchos años nos contrataron para efectos de defender a una señora que tenía rentando un departamento más de 35 años. Pues resulta ser que para su mala suerte se murió el propietario del departamento y obviamente los hijos, los herederos, pues fueron a hablar con la señora y le dijeron, fíjese que desgraciadamente, pues mi papá ya se murió y pues nosotros necesitamos vender el departamento y por lo tanto, pues le venimos a notificar que ya no vamos a renovarle el contrato de arrendamiento, que se acabe en tal fecha y pues usted ya se tiene que salir de aquí. Bueno, pues para la señora, ustedes imagínense un adulto mayor de 70, no más, como de 82 años, ya la señora era mayor, porque sí tenía como unos 82 años. Ustedes imagínense viviendo de una incipiente jubilación y pues realmente la renta era barata. Entonces, pues ya vino con sus servidoras al despacho y ya me dijo, pues, ¿qué puedo hacer? Dije, pues mire, estos casos no se ganan, pero pues lo que podemos hacer es tiempo, ¿verdad? Éticamente no es como lo correcto, pero pues atendiendo sus circunstancias, lo que podemos es hacer tiempo y si a usted la demandan por la terminación del contrato, pues contestar y ganar tiempo haciendo el juicio lo más largo posible para que pues usted gane ese tiempo en la casa con esa renta. Bueno, entonces, pues hagan de cuenta que eso pasó, se terminó el contrato, la señora no se salió y obviamente los hijos la demandaron la terminación del contrato. Entonces, nosotros, esta ley aparece aquí en Jalisco desde la época de Márquez. Estamos hablando del año déjenme decirles desde qué año. A ver, espérenme. Aquí, desde el año ay, Chihuahua, espérenme 2 segunditos para no errarle en el año. Desde el 2011. Yo creo que este asunto que les estoy platicando sucedió en el 2000, pues como el 2012, yo creo, por ahí. Bueno, entonces, bueno, pues acá las abogadas que andan en el asunto de los derechos humanos conocíamos de esa obligación que tiene la Procuraduría Social de representar, aunque un adulto mayor tenga su abogado, de tomar parte de todas las actuaciones de un juicio. Entonces, bueno, pues hagan de cuenta que empezamos a contestar la demanda, y empezamos a hacer largo el juicio. Vuelvo a decirles, no es ético como un abogado tratar de hacer largo un juicio, que entre el argot de las palabras entre abogados decimos que es huizachear el juicio, ¿verdad? Haciéndolo largo. La lógica era como desesperar un poquito al dueño como para llegar a una transacción, ¿no? Es como decir, o perdónenme unas rentas o de plano, deme tanto tiempo y ya nos salimos por las buenas en un convenio. Bueno, el caso es, muchachos, que nos aventamos haciendo largo el juicio como unos 4 años. No, la verdad es que fuimos buenas abogadas. No. Y a los 4 años, que ya no había más que hacer, ya no había que inventar, pues ya le digo a la señora, pues ahora sí, prepárese, porque ya ahí viene la ejecución de la sentencia. Y desgraciadamente, pues ya hicimos todo lo que puede. No, yo creo que pasé, espérenme, 12, 13, 14, 10. Nos aventamos 6 años.
señora, pues ya mire, ha tenido usted mucha suerte. Entre que han metido la pata el abogado, ya hemos hecho esto un nudo jurídico, pero pues ya se acabó. Así que ya váyase preparando para salir. Y ya lo último que se nos ocurre, pensando en esta ley, es que nos empezamos a checar que desde que inició ese juicio, nunca se le dio vista al procurador social, atendiendo lo que les acabo de decir, la obligación que tiene las autoridades administrativas o judiciales de checar, de proteger, de representar al adulto mayor. Y esto se hizo porque ustedes saben que ha habido mucho abuso de abogados con adultos mayores. O sea, entonces la representación social es el procurador social, ahí está precisamente para checar que todo lo que pasa en asuntos de niñas y niños y de adultos mayores esté haciéndose bien. Y tiene la obligación ese procurador social hasta de llamarle la atención al abogado del adulto mayor para decirle, oye, estás mal. Para eso está el procurador, para entender que se están reconociendo, que no se le están violando derechos. Entonces ya le digo a mi hermana, oye, y si presentamos un amparo diciendo que desde el inicio del juicio se violó la ley y se violaron sus derechos, a ver si pega, ¿y qué creen? Que pegó. Y entonces se estableció que desde el primer auto de la admisión nunca se le había dado vista al procurador social y que había habido tantos problemas adentro del juicio que entonces se violaba esta ley. Se violaban los derechos del adulto mayor. ¿Y qué creen? Quedó sin efectos todo el juicio. ¿No? Fíjense ustedes qué tan importante es entender la obligación de la autoridad administrativa, de la autoridad judicial, de estar, de representar, de asesorar en una situación administrativa o en una administración judicial lo que pasa en los juzgados a un adulto mayor. Pues ya para terminarles el mitote, pues ya después de que quedó todo sin efecto, después de 6 años, ya nos habló el pobre del abogado de los dueños del departamento, y ya quedamos en que nos iba a dar un año, y para que se saliera, y un año más. Entonces, pues ya lo hicimos y pues ya así era. Pero ahí está la obligación que se tiene dentro de este derecho de representación y de asesoría, esa obligación que tiene el Estado de apoyarle y de representarle y de asesorarle, ¿verdad? ¿Qué otro derecho dentro de estos derechos de dignidad, de representación, de preferencia tiene? De salud, de alimentación. Bueno, hasta ahí quedan los derechos de preferencia y de dignidad. Ahora, tendríamos a los otros derechos que son derechos de la salud, de la alimentación y de la familia, como otro tipo de derechos, fíjense ustedes. De derechos de salud, de la alimentación y de familia, nosotros hablamos primeramente de lo que son los alimentos. Entonces, un adulto mayor tiene derechos de alimentos. Y cuando se habla de alimentos, no se habla únicamente de comida. Cuando se habla de la obligación de proporcionar alimentos, estamos hablando de comida, de bienes, de servicios, de salud, es decir, de todas aquellas cuestiones materiales que requiere una persona para poderse desarrollar, para poder vivir en una forma integral. Entonces, alimentos significa comida, casa, medicinas, atención médica, esparcimiento, vacaciones, vestido, todo eso se denomina alimentos. Cuando ustedes escuchen, puedo demandarte por alimentos, no nada más es comida, es todo lo que tú requieres para vivir. Esos son los alimentos. Entonces, un adulto mayor tiene derecho a recibir alimentos. Vamos a ver posteriormente cómo hay una parte del Código Civil que establece la obligación de los hijos de proporcionar alimentos a los padres, a los adultos mayores. Y es una obligación. Así como un niño tiene el derecho de demandarle al papá los alimentos, así un adulto mayor en el seno de una familia tiene derecho de demandarle a sus hijos o descendientes el pago de esos alimentos si se les requiere. Entonces, ahí tendríamos nosotros, eso es el derecho de
alimentos. Luego tendríamos un derecho en materia de salud, que es el tener un acceso preferente a la salud. Eso significa el artículo 4 constitucional nos habla federal, nos habla del derecho a la salud de las personas. Pero hablando del derecho que todas las personas tenemos de que el Estado nos proporcione un derecho a la salud, tendríamos ese acceso preferente a los servicios de salud. Y fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de salud, no únicamente estamos hablando de la salud física, también estamos hablando de la salud mental y de la salud psicoemocional. Entonces aquí quedarían como dos cuestiones, ¿no? Derecho a la salud implica salud física, salud mental, salud socioemocional y derecho de preferencia, es decir, así como ya les dije, en materia de preferencia los únicos que nos ganan son las niñas y los niños. Pero tiene que haber la atención prioritaria debe de ser para niños y niñas y luego adultos mayores. Nosotros hablamos que los servicios de salud, de acuerdo con la ley, de acuerdo tanto con lo que es en una forma genérica el derecho a la salud, como lo establece esta ley, que también se reproduce en la ley federal, nos habla que nosotros tenemos el derecho de tener salud y contar con servicios de calidad, de contar servicios con calidez, con servicios en donde las personas que te dan ese servicio sean pacientes, sean tolerantes en la atención de los servicios. Entonces, ahí te hablan especialmente que todas las autoridades, porque fíjense ustedes, todos los médicos, las enfermeras, el personal administrativo que trabaja en servicios de salud estatal, federal o municipal, son autoridades y tienen la obligación entonces de tratar a las personas con calidez, con tolerancia, con paciencia. Y te hablan a ti de todos los sectores de salud y te dicen en la ley especialmente asuntos que tienen que ver con gerontología y con geriatría. Acuérdense ustedes, te platicaba de los dos temas. Geriatría, la rama de la salud que habla que habla de la atención a personas mayores de 60 años, y la gerontología, la especialidad que nos habla de todos los estudios sociales, económicos, culturales que tienen que ver con los derechos del adulto mayor. Entonces, nosotros cuando hablamos de esos servicios de salud, quiero decirles que la ley, y me parece muy importante que ustedes lo sepan, porque solamente conociéndolos pues podemos exigir el cumplimiento. Para eso está la comisión estatal, para eso están las quejas ante las mismas autoridades internas de esos lugares donde se nos violan esos derechos de salud. Fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de los derechos de salud, ¿cuáles serían todos los derechos que están alrededor de esos derechos de salud? Uno, a recibir orientación y capacitación en materia de salud, en materia de higiene, en materia de nutrición. Es decir, recibir una orientación y capacitación, todo lo que tenga que ver que favorezca con el cuidado personal del adulto mayor. Segundo, a tener acceso a toda la información que de la gerontología, desde el aspecto de la geriatría, para incrementar su cultura, para saber cómo puede prepararse en esta etapa de ser adulto mayor. Es decir, los centros de salud tienen obligación de apoyarnos en esa capacitación y en esa orientación. En materia de salud, tenemos derecho a recibir una atención médica integral. Y cuando yo digo atención médica integral, fíjense ustedes que hablábamos de un asunto físico, emocional y socioemocional. Y cuando nosotros hablamos de servicios de salud, estamos hablando de acciones de prevención de la salud, de diagnóstico oportuno, de recibir el tratamiento adecuado
y de tener una rehabilitación cuando sea necesario. Entonces, cuando ustedes hablan de todo lo que tiene que ver con la atención integral de la salud, estamos hablando prevención a la salud, estamos hablando, diagnóstico, estamos hablando con recibir la rehabilitación cuando esto es necesario, ¿verdad? Entonces, este sería lo que es la atención médica integral. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí. Hola, hola. Sí, bueno, continúo. Sí. Muy bien. Perfectamente bien. Muy bien. Se cortó un ratito, pero sí se escucha. Licenciada. Gracias. Dentro de los derechos de la salud, tenemos la obligación, Se volvió a cortar. Se le está yendo el internet a la maestra. Ya se fue. Ok. Hola, hola, ¿ya? Ay, perdón, ¿ya me escuchan? Sí, ya. Ay, Chihuahua. Bueno, hablando entonces de los derechos de la salud, tenemos la obligación de recibir la atención médica integral. Ya les platicaba qué se entiende por atención médica integral. Luego tendríamos un derecho que me parece sumamente importante en materia de salud, es la obligación que tienen las autoridades. Y cuando yo hablo de autoridades, ustedes deben de recordar, enfermeras, médicos, personal administrativo, camilleros, etcétera, etcétera, que trabajan en un centro de salud público, sea federal, estatal o municipal, son autoridades y tienen la obligación de cumplirlo. Y aquí tenemos nosotros este derecho de esa obligación de recibir en una forma veraz la información amplia, suficiente de cuál es el estado de salud que uno tiene. Es decir, de participar en las decisiones sobre el tratamiento de nuestra enfermedad. Obviamente, aquí hay una excepción, que es cuando un adulto mayor es declarado judicialmente incapaz, es decir, que haya una cuestión judicial de un juzgado donde digan que desgraciadamente no tiene facultades mentales para tener capacidad de decidir respecto a una situación. Pero fuera de eso, tenemos nosotros licenciada, el derecho. ¿Sí? Soy Rebeca. Oiga, sí. Licenciada, dos preguntas antes de que avancemos más. La primera es sobre esto de la Procuraduría Social. Tiene que estar atenta a los procesos de demanda así es. De los adultos mayores. Es que tengo una hermana que puso una demanda de pensión alimenticia hacia sus hijos porque la corrieron, etcétera, etcétera. Pero no, ¿cómo puedo saber si la Procuraduría Social está al tanto? Es muy fácil, fíjense bien. En primer lugar, hoy en día, la obligación de todas las autoridades familiares en el primer auto donde se admite una demanda, bajo la lógica de esta ley, tendrían que establecer
establezcase si en este procedimiento hay un adulto mayor. Ajá. Si de entrada, fíjense bien, en el auto de admisión no dice eso, créanlo, que ahí ya hay una vulneración al derecho del adulto mayor, porque quiere decir que no se le va a dar nunca vista al representante social. Ahora, entonces, ahí, pero independientemente, ya si nunca lo dijeron que había un adulto mayor, por eso esa sería la primera circunstancia. Segundo, independientemente de eso, siempre la Procuraduría Social en todos los autos se incorpora, ponen un sello y dicen Sí. adulto mayor. Okay. Perdón, Procurador Social. Entonces ahí tendría que estar. Si no está su intervención, quiere decir que no está. Y ahí puede usted decir, hay que subsanarlo. Ajá, Digo, ajá. si su hermana es la actora, hay que subsanarlo, porque si el demandado es adulto mayor, le puede pasar lo que yo hice para defender al señor de la renta. Ajá. ¿Verdad? Entonces, Sí. creo que aquí, si no está hecho, decirle, esta persona es adulto mayor para que se le dé intervención de acuerdo con esta ley. Pero quiero decirles, en el Código Civil hay una parte donde se establece, no me acuerdo ahorita el artículo, su abogado lo tiene que decir, donde se establece la obligación de la autoridad, cuando son adultos mayores, de darle vista desde la presentación de la demanda al procurador social. Okay. ¿Verdad? Bueno. Sí, gracias. Y la segunda pregunta es que esto que hablaba usted, yo creo que se refiere a los adultos mayores que tienen un juicio de interdicción y que no tienen... Así es. Sí. Pero hace como 2 semanas estaba yo escuchando un curso de neurociencias que no tiene que ver con las leyes, pero decían que ya no estaba permitido que se ejecutaran juicios de interdicción a adultos mayores. Yo no sé qué información tenga usted al respecto. Bueno, no, mire, vamos pensando que un juicio de interdicción, para todos los compañeros que nos están escuchando, un juicio de interdicción se da cuando una persona necesita estar representada legalmente para la toma de decisiones por otra persona en virtud de que tiene un impedimento por una discapacidad. Pero tiene que ser una discapacidad de carácter mental, ¿verdad? El asunto creo que por ahí es que en muchas ocasiones y antiguamente los juicios de interdicción tenían que ver con cualquier tipo de discapacidad. Es decir, hasta por una discapacidad motora se decía esta persona no está capaz para hacer esto y así se daba. Ya no existe eso. Aquí la discapacidad es mental. Tiene que ver con el hecho de que desgraciadamente sus facultades mentales no le permiten tomar decisiones y estas decisiones y esa problemática mental requiere de una representación legal para el beneficio precisamente de cómo el Alzheimer. Estamos hablando del Alzheimer, estamos hablando, pues no nada más Alzheimer, todo lo que tiene que ver con todo, porque no nada más hay Alzheimer, ¿verdad? Hay otros tipos de ¿cómo le llaman? De olvido, se me fue la palabra. Demencias. Hay cualquier tipo de demencias, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Sí, creo claro que no es no estamos hablando, aquí tenemos que entender, es la interdicción por una demencia. Cuando tú, a través de un perito, puedes comprobar que esa persona ya no puede, es decir, no es capaz de tomar una decisión o bien la decisión que puede tomar le afecta a sus derechos. Esa es la lógica de ese juicio, ¿no? Pero creo que hoy en día esas pruebas periciales, y tú dices que las neurociencias no tienen que ver con el derecho, y yo no estoy de acuerdo con ese asunto, al contrario, el derecho hoy en día es multidisciplinario. Y si tú te fijas, aquí en los temas de los derechos del adulto mayor y en asuntos de salud nos habla de salud física, salud mental y fíjate cómo se le incorporó salud socioemocional. Porque las emociones, porque la lógica de la interrelación social entre tú, con tu familia, con tu comunidad, también es algo que es tu derecho, sí tiene que ver. Entonces, creo que por el contrario, las neurociencias nos pueden hablar de
creo que por donde puede ir más bien encaminado es que no se pueden considerar asuntos en donde las capacidades mentales o físicas se van menguando a un asunto que tenga que ver para ser considerado un motivo de interdicción. Creo que ese es el punto, ¿no? El asunto es, y por eso creo que las pruebas periciales en este caso pues son las fundamentales y son las que pueden darle pie a entender al juzgador si esa persona es capaz o no es capaz. Hace muchos años, efectivamente, por cualquier tipo de discapacidad se podía sacar un juicio de interdicción. Ahorita ya no es así. Miren, por ejemplo, y se han hecho, a lo mejor también lo que tú quieres ver, hay cuestiones que son enfermedades y hay cuestiones que se les llaman, ahí se me falta el nombre, que son estados. Por ejemplo, una persona que tiene síndrome de Down no es una enfermedad, es un estado, es una condición, perdón, esa es la palabra, es una condición. Una persona con síndrome de Down se debe de considerar con un estado de interdicción, posiblemente no, dependiendo de su condición. Y fíjense ustedes, se llaman condiciones. Una persona con autismo tendrá que ser interdicta, pues miren, el autismo tiene tantas ramas, tantas categorías, tantas jerarquías, no sé qué que a eso es a lo que se refiere. Yo creo que tenemos que mediar de qué se refiere esa discapacidad, ¿no? O mejor dicho, esa incapacidad para que tú puedas mentalmente defender por sí solo tus derechos. Esa es la lógica de un estado de interdicción, ¿verdad? Gracias. Espero haber contestado tu Sí, claro que sí. Gracias. Gracias, licenciada. Bueno, ¿a qué otros derechos tenemos en materia de salud? Y aquí nos hablan de una obligación, por lo menos en el estado de Jalisco, de contar con una cartilla médica para el control de la salud. Y yo no sé si esto, discúlpeme, no lo conozco, si en el Seguro Social o en el ISSSTE a ustedes les dan su cartilla médica. La cartilla médica es un asunto que tiene que ver con un paquete preventivo integral y dice que debe de estar expedida por la Secretaría de Servicios de Salud en una forma gratuita. Así como las niñas y niños tienen su cartilla, así la Secretaría de Salud tiene la obligación de expedir en favor de ustedes su cartilla médica. Y porque se supone que en esa cartilla médica se tienen ustedes el derecho del paquete preventivo en materia de salud. Si a mí me lo permiten, me puedo llevar esa tarea de preguntarle a un amigo que trabaja en la Secretaría de Salud en dónde se puede pedir esa cartilla, exactamente el lugar, la dirección, ¿verdad? Si se está dando, para acabar pronto, y ya les avisaría la semana próxima qué les parece. ¿Ok? Bueno, continuaríamos. Otra vez, licenciada, perdón. A mí No, sí me dieron la cartilla, pero me la sí. dieron cuando me fui a vacunar contra la influenza. Contra la influenza. Me la dieron en el Seguro Social en una clínica, aunque no soy derechohabiente del seguro, pero en esa clínica me proporcionaron mi cartilla de vacunación. Así es preventiva. Sí. ¿Qué más tendríamos? En el ISSSTE no están dando nada de eso. Eso, pero no, fíjate que chistosamente no dice, la ley no dice el Seguro Social o ISSSTE. Aquí nos habla de quien que debe de expedida es servicios, no, perdonen, estoy mal. Servicios de salud todos, tendría la obligación el ISSSTE de dártelo. Es una obligación. Correcto. Es una obligación. Si no lo están dando, están violándote ese derecho, ¿verdad? Y es gratuita. ¿A qué derecho tenemos con motivo del derecho a la salud? Y fíjense ustedes que hablamos de la salud físico-emocional. Tenemos derecho de vivir inicialmente en el seno de una familia. Tenemos el derecho a mantener relaciones personales con los integrantes de la familia de una forma solidaria. Tenemos derecho a tener un contacto directo con ella. En caso de estar separados, el adulto mayor no lo desee por una causa de enfermedad grave, contagioso mental, puede, o sea, el adulto mayor, el derecho del adulto mayor es vivir en familia.
y estar en relación y comunicación directa con la familia. Pero la ley también establece el que puede separarse de la familia es el adulto mayor. Ahora, te dice ahí la ley, tú puedes separarte de tu familia si no deseas. Y ahí te pone la ley, y no es nada más como un capricho. Te dice la ley porque exista una causa de enfermedad contagiosa, mental, es decir, porque tú necesites un internamiento en una institución especializada, ¿verdad? Entonces aquí las causas para separar a un adulto mayor son o porque el adulto mayor no lo desee o porque el adulto mayor tenga desgraciadamente una enfermedad contagiosa o mental que haga necesario que viva en en un lugar especial para esa atención de esa enfermedad o de esa condición, ¿ok? El adulto mayor en materia de familia tiene también derecho a vivir con decoro, con dignidad. Tiene derecho a vivir en un ambiente emocional afectivo. Tiene derecho a que en sus hogares sea respetado por parte de su familia. Tiene derecho a ser respetado por parte de las autoridades. Ahí es muy interesante. El otro día me hicieron una pregunta. Doctora, ¿un adulto mayor puede demandarle a su familia ser tratado con dignidad y respeto? Pues la respuesta es sí. Ahí está. Un adulto mayor debe ser tratado con respeto, con dignidad. Un adulto mayor tiene, obviamente, hablando de estos derechos físicos, tiene derecho a acceder a una alimentación adecuada. Cuando hablamos de una alimentación adecuada, pues es una alimentación adecuada a sus circunstancias, a sus capacidades. Y yo les platicaba, cuando se habla de derechos alimentarios, no únicamente es comida, estamos hablando de casa, de ropa, de alimentos, de medicinas, de tratamientos médicos, de esparcimiento, de todo. Ok. Tiene derecho a recibir apoyos en materia alimenticia cuando carezca de los medios propios para ello. Fíjense que de ahí surge entonces una obligación muy importante que tienen los familiares de apoyar económicamente al adulto mayor para que pueda gozar de todos sus derechos alimenticios, que ya les decía que no nada más es comida, ¿verdad? Es todo. Hasta ahí serían el asunto de los derechos de salud. Vámonos pasando a checar los derechos de trabajo. Cuando nosotros hablamos... Sí, doctora, antes de pasar ahí, yo tengo una inquietud, en la cual necesitamos mandarle algún trabajo en algún lugar, en alguna parte, por vía electrónica o cómo le hacemos, no sé. ¿De tarea dices tú? Correcto. Sí, sí. De hecho, hoy la primera tarea para ustedes es que me van a hacer un reporte de todo lo que son las generalidades de los derechos que se dieron en clases pasadas. A ver, ¿cuáles fueron mi experiencia respecto a lo que conocí en materia de derechos humanos hasta antes? Ya, porque ahorita ya estamos empezando a ver derechos en específico. Ahorita se los pongo si quieren en el WhatsApp. Correcto, okay. Sí, por favor. ¿Lo mandan por WhatsApp? ¿Cómo es la forma en que nos comunicamos? ¿Quieren tarea? Adelante. Es que necesitamos, no es que queramos la tarea, pero sí necesitamos en el transcurso de la semana ponernos hacerlo. Claro que sí. Pues, ahorita terminando la clase se los mando con mucho gusto. Bueno, gracias. Vamos empezando a checar los derechos del trabajo. Y fíjense ustedes que en los derechos del trabajo nosotros tenemos que entender a Chihuahua cómo se discrimina al adulto mayor. De entrada, todos esos asuntos, todos esos letreros que aparecen en el periódico o ahora en las redes sociales, en donde limitan a una persona por edad, son discriminatorios y pueden en un momento determinado establecerse, son una violación a los derechos del adulto mayor. La ley nos habla que en los derechos laborales el adulto mayor tiene el derecho de gozar de igualdad de oportunidades.
de igualdad de acceso al trabajo con la finalidad de tener un ingreso propio y un desempeño productivo. Cabe señalar que hay criterio de la Suprema Corte de Justicia que te dice que obviamente un empleador, sea Estado o sea ente privado, no puede no aceptarte por el asunto de tener una edad. Quiero decirles, no únicamente el asunto tiene que ver ya con adultos mayores, porque ahorita hay muchos lugares en donde dicen no mayor de 35 años. El de 35 a 60 no es adulto mayor y ya se está viviendo ahí una discriminación fuertísima. Bueno, todas esas cuestiones son violatorias de derechos y por lo tanto sí tenemos nosotros oportunidad de exigir, ¿no? Por ejemplo, si el Estado es el que no acepta al adulto mayor, pues queda claro que los primeros obligados a no discriminar y a darle ese derecho de igualdad es toda la autoridad del Estado. Es decir, yo estoy pidiendo al Estado una chamba, sea en el Poder Ejecutivo, sea Poder Legislativo, sea Poder Judicial, sea a nivel federal, sea a nivel estatal, sea a nivel municipal. Eso queda claro. Pero también es importante entender que también la ley regula lo que sucede con los empleadores privados. Y dentro de hablando de lo que son los derechos de los trabajadores, los derechos del trabajo del adulto mayor, existe una Procuraduría de Protección de los Trabajadores. Y ahí se puede presentar una queja en contra de un empleador que viola un derecho por no aceptarte o por negarte un derecho laboral porque tú eres mayor de 35, 40 o aquí 60 años, más de 60 años. Entonces, sí existen los medios jurídicos para exigir tanto a nivel privado como a nivel público, obviamente, la satisfacción de esa igualdad de oportunidades. Por lo tanto, todos esos anuncios de máximo tantos años son violatorios de derechos. Ahora, la Suprema Corte ha dicho que cuando sí una autoridad o un particular podría decir, le niego el trabajo a un adulto mayor. Y esto es cuando esas condiciones laborales puedan poner en peligro la integridad física, emocional del adulto mayor. Eso, y ustedes deben de recordar que el derecho es lógico. Vamos considerando porque en la jurisprudencia se dieron casos concretos. Es un adulto mayor que presentó una demanda porque era chofer de una Torton, de esos vehículos de transporte. Entonces, él ya no se le quiso renovar su contrato porque desgraciadamente ya no contaba físicamente, tenía físicamente un problema de ojos, ¿verdad? Y entonces, obviamente ahí la lógica, vuelvo a decirles, el derecho es lógico. Bueno, pues no se te está contratando porque tú eres un adulto mayor que desgraciadamente ya no pasaste un examen de vista, ¿verdad? O bien, en Estados Unidos se dio una queja, no sé si ustedes han visto unos restaurantes en donde las meseras están en patines. Sí. Entonces, fue una señora adulto mayor a pedir una chamba en patines, entonces le dijeron, no podemos aceptarte porque desgraciadamente si se te rompe una pierna, las posibilidades de que te repongas son más difíciles que de una persona, por eso pedimos esta edad. Piensen ustedes que el derecho es lógico y cuando un empleador te puede decir no por tu edad, no es por la edad, sino es porque tus condiciones físicas o emocionales no te permiten, ¿verdad? Y podrían ponerte en peligro. Hubo un caso muy sonado de un policía, en donde ya saben que a veces las cuestiones de los policías son que trabajan de 24 por 48 horas y esta persona tenía diabetes y tenía un problema de hipertensión, etcétera, etcétera. Bueno, queda claro que una persona que tiene diabetes, que tiene hipertensión y obligarla a trabajar 24 horas seguidas, que ya de por sí tampoco debe de ser, pues no, tú no puedes desarrollar ese trabajo así. O sea, vamos pensando que las circunstancias por las cuales un empleador
no te aceptaran, no es tanto por una discriminación por edad, sino porque tus circunstancias de salud, emocionales, psicológicas, mentales, no son aptas para que tú desarrollaras ese trabajo, ¿verdad? Un derecho que tiene en materia laboral es decidir libremente sobre tu actividad laboral. Es decir, el adulto mayor tiene derecho a seguir siendo parte activa de la sociedad. Por lo tanto, tiene como consecuencia el derecho de ser ocupado en trabajos, en actividades lucrativas, en actividades voluntarias, es decir, de acuerdo a su profesión o a sus habilidades mentales o psicológicas o físicas, puede realizarse y desarrollarse, ¿no? ¿Cuáles serían las limitaciones? Como ya les acabo yo a ustedes de platicar, cuestiones de carácter físico o mentales que sean en un momento determinado declaradas por autoridades médicas o legales. Entonces, sí, vamos pensando que un empleador dice, bueno, es que el médico, yo eres chofer, pido examen de vista y el médico me dice que ya no ves. ¿No? O sea, desgraciadamente es un impedimento físico, ¿verdad? Entonces, sí, pero hay una obligación del Estado de permitir al adulto mayor decidir libremente y de no marginarte y de permitirte entonces, de acuerdo a tu profesión, ser ocupado en trabajos, ¿verdad? Hay un derecho en materia laboral y creo que se viola muchísimo, es a formar parte en las bolsas de trabajo de las instituciones oficiales y particulares. Y ahí, tanto el Estado como los entes privados tienen obligación que en las bolsas de trabajo, ustedes saben que las bolsas de trabajo es donde tú vas y presentas, oiga, yo quiero trabajar, no puede, tiene que haber bolsas de trabajo en donde también se incluyan adultos mayores. Es una obligación que está en la ley. De tal forma que sí creo que se viola mucho este derecho, sobre todo en instituciones que checan lugares de trabajo. Normalmente, si ustedes checan esas bolsas de trabajo, son para jóvenes. Y aquí estamos hablando del derecho a formar parte de esas bolsas de trabajo, tanto en instituciones estatales o instituciones de gobierno, como en instituciones de particulares. Otro derecho laboral es el de recibir capacitación para el desempeño de tus actividades laborales de acuerdo a tu edad. Es decir, no por ser un adulto mayor implicaría que cesa esa obligación del Estado en un momento determinado de seguirte capacitando para que tú puedas continuar con el ejercicio adecuado de tus labores. Otro derecho laboral es acceder en una forma sin discriminación a todas las oportunidades de empleo especiales, a tener horarios accesibles de trabajo de acuerdo con las prestaciones de ley, con salarios dignos. En pocas palabras, la obligación de las fuentes laborales es aceptar a personas adultas mayores al igual que personas jóvenes. Punto. El no aceptarlas es discriminatorio y está contra la ley. ¿Y pasa? Claro que pasa todos los días, pero es una violación a esos derechos y creo que entre más qué tan importantes a veces son las asociaciones civiles defensoras de derechos, no nada más de adultos mayores, porque a veces son las que están promoviendo y visibilizando socialmente todas las autoridades, entes privados también que violan tantos derechos humanos. ¿Qué otro derecho tenemos en materia de trabajo? A mejorar el nivel de vida. Fíjense ustedes que a nivel estatal es muy interesante porque a veces leemos, sobre todo en las épocas que vienen las candidaturas y que vienen, ¿cómo se llaman? Lo que hacen las autoridades para ganar las funciones públicas, las candidaturas, la contienda política, ¿cómo le llaman? Que andan en campaña. Las campañas políticas. Cuando andan los políticos en campaña, vamos a bajarle los impuestos estatales. Bueno, quiero platicarles una cosa. Tanto en la ley federal del adulto mayor como en la ley estatal del adulto mayor está establecida la obligación que tienen las autoridades de recibir reducciones de los impuestos tanto municipales, federales y estatales de acuerdo a esta ley. Así que cuando dicen, voy a hacerte una reducción, a ver, no me estás haciendo ningún favor.
no es una gracia. La obligación de la ley lo marca, que tú tienes obligación de reducirme mis impuestos, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. También en la ley federal se marca esa obligación, así que no es como un favor, no es como, ay, qué buena, mira, qué buena propuesta. No, 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 está en la ley. Al contrario, yo puedo decirles que a mí me gustaría hacer, y miren, se me acaba de ocurrir como tema de tesis para mis alumnos de la maestría, ¿cuáles son los reglamentos municipales, los reglamentos de Hacienda, en donde realmente en la actualidad en Jalisco, tanto a nivel estatal, Se volvió a cortar, maestra. Se volvió a cortar. Se quedó congelada. ¿me escuchan? Ah, perdón. Ok, entonces les decía que entonces, hablando de derechos laborales, tenemos derecho a acceder a esas oportunidades de empleo, ¿verdad? En esas áreas especiales, ¿verdad? Y yo sí veo que, por ejemplo, áreas especiales es lo que tú eres especialista, ¿verdad? Eres un auditor, eres un doctor otorrino, eres psiquiatra, eres un especialista técnico en esto, eres un maestro de biología, una especialidad, y no pueden discriminarte o decirte que ya no te pueden dar el empleo porque es adulto mayor. Eso no puede ser. Y desde luego creo que al final tenemos a mejorar el nivel de vida. Hablaba de la reducción de impuestos, no es una gracia, la ley establece una obligación del Estado y del municipio de reducirte impuestos al adulto mayor. Aquí entenderíamos es en esa miscelánea fiscal, porque yo nada más escucho que te bajan el agua o algún servicio. No, no, son los impuestos en general. Habría que ver cómo lo hace el Estado y cómo lo hacen los municipios. Y luego tendríamos, desde luego, pues el derecho de asistencia social. Maestra, disculpe que que la interrumpa. Por ejemplo, en una empresa, si yo voy a pagar los impuestos, ahí pueden disminuir los impuestos, o si voy a comprar un carro, o en cuál momento. A eso es a lo que me refiero. Bueno, la disminución de los impuestos no tiene que ver con a la hora que tú pagas un IVA. La disminución de los impuestos es cuando tú pagas un servicio o cuando tú declaras anualmente eso, ¿verdad? Entonces, ahí sí, por ejemplo, vamos pensando qué reducción de impuestos podría haber en la miscelánea fiscal estatal y municipal. Y de acuerdo con la ley, en cada ejercicio fiscal, tanto el Estado, estoy hablando del Estado de Jalisco, como el municipio, cuando te cobran impuestos, tendrían que establecer cómo se les disminuyen impuestos o por acciones o por actividades o por cargos a los adultos mayores. Eso es lo que tenemos que conocer. Yo lo desconozco, si les soy muy sincera, pero es una obligación, es un derecho. Es una obligación del Estado y del municipio. Es un derecho de ustedes. Pero no sabemos por eso aquí, por eso les digo que tendríamos que investigar esos derechos. Yo creo que más centradita la lógica del curso, hablando de las tareas, les vamos a hacer algunas preguntas de investigación y a lo mejor alguno va a investigar este asunto. Otro alumno va a preguntarlo de algo de salud, luego se los mandamos, pero ustedes váyanlo tomando en cuenta, ¿correcto?
Ok. Y aquí qué importante es que tú me digas, abogado, maestra, a mí en mi vida me han reducido, nunca he sido portador o beneficiada de una reducción de un impuesto. ¿Qué significa? El Estado y el municipio están violando mi ley. Así de fácil. ¿Ok? Ahí no entra, por ejemplo, impuestos sobre la renta, nada de eso. Son impuestos estatales y municipales. Y cada estado es diferente, me imagino, Cada ¿no? estado es diferente. Por ejemplo, yo les estoy dando a conocer la ley para el estado de Jalisco, que nos hablaría de las autoridades del estado de Jalisco y los 125 municipios que conforman el estado de Jalisco. Pero como dice usted, doctora, sí. De servicios, por ejemplo, yo voy a sacar mi licencia. Así es, ahí un está 50%. Voy a pagar el impuesto predial. Anteriormente decían que era el 50%, pero ahora va de acuerdo a la casa y el lugar donde esté. ¿Ya? Ese es lo que te van a reducir. Esa es la reducción. Es el servicio, sí. Pero impuestos federales propiamente no, al contrario. Están aumentando el sueldo, pero no están aumentando precisamente en cuestión de la plusvalía del tiempo que está uno, o sea, aumenta el sueldo, pero no, claro. Cuando hace la declaración, sí, hay un determinado tope, pero ese tope no lo aumenta. No, fíjese que yo les estoy ahorita platicando de la ley estatal. Terminando la ley estatal, vamos a hacer un pequeño planteamiento de la ley federal. El presidente de la República dice que está apoyando muchísimo a los adultos mayores, pero el apoyar, fíjense bien, el apoyar integralmente al adulto mayor, como es esta ley, no nada más es decir, ahí te van 6,000 pesos mensuales. Significa cumplir con todo esto, que a la larga es mejor. O sea, entiendo que asistencia social sí tendría que darle su lanita a esos adultos mayores que no cuentan con pensión, que tienen desventaja. Claro. Correcto. Pero la ley del desarrollo del adulto mayor tiene que ver con todos estos aspectos. Fíjate bien, el aspecto del Estado de establecer en la miscelánea fiscal cómo va a bajarle los impuestos de todos los impuestos estatales y municipales. Esa es la obligación de la autoridad. De cómo crear las oportunidades de trabajo, de cómo fomentar la cultura, todo es eso. Entonces, sí creo que a veces las visiones muy cuadradas creen que el asistencialismo y decir que te cuiden bien en tu casa y ahí te va una lanita es cumplir con derechos. Eso es una forma muy arcaica de entender lo que es el derecho integral. Por eso les decía, nosotros y en materia de derechos del adulto mayor pasamos de pensar en derechos de asistencia social, y la asistencia social es para los pobres, para los que están en desventaja, para los que discapacitados, para los que hablar de los derechos que tenemos todos los adultos mayores, independientemente de tu situación económica, social, cultural. Entonces, bueno, pues sí se vio. Aquí lo interesante es claro que se vio. Y lo tal parece a veces que, y creo que lo bonito del curso es que ustedes reflexionen que cuando llegan las campañas, politiquería nos dicen, ay, te estoy dando, ay, qué buena campaña. No, espérate, si no está haciendo más que cumplir con la ley. Y la federación es en ellos. Exacto. Creo que la federación no entiende lo que es el cumplimiento de los derechos bajo una lógica integral. La federación se queda en la lógica de cumplimiento de los derechos de los años 70, una forma asistencialista. Darle es como, denle su lanita y con eso él hace todo y se cumple todo. No es cierto, ya estamos viendo que no es así, ¿verdad? Y no estoy hablando mal de ningún partido político y con el respeto a las autoridades, pero ese es esto. Así que, bueno, continuando y para concluir, en materia laboral, tienen derecho a un mejor nivel de vida y de asistencia y un mejor nivel de vida. Y esto obviamente nos habla de todos esos programas ahí sí que pudieran mejorar tu vida. Entonces, es obvio que todo lo que me dé el DIF, todo lo que me dé asistencia social, todas las capacidades, pues qué bueno, es una obligación, no es un regalo, es una obligación. Así que, bueno, yo me quedaría hasta ahí en materia de los derechos de trabajo
continuaríamos la próxima semana hablando de los derechos, que es el derecho de asistencia social. Y la lógica es, obviamente, que ustedes conozcan de esta manera, pues, toda la ley, ¿verdad? Y luego, después de la ley, seguiríamos con la convención para ya empezar a hablar de, pues, ya con esto, yo creo que ustedes ya quedarían con un marco crítico para saber dónde les están violando sus derechos. Me dio mucho gusto saludarles. Que pasen muy bonito fin de semana. Gracias. Dios los bendiga. Igual. Y Dios mediante nos vemos la próxima Gracias, semana. maestra. Gracias, maestra. Cuídense Gracias, mucho. gracias. Gracias. Muy amable.